El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en el 106.9 FM de Radio Universidad en este espacio que denominamos Espacio Electoral. Este programa del Instituto Estatal Electoral que, como siempre, cada lunes y cada martes les traemos de 2:30 a 3 de la tarde. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles. Me acompaña hoy Oksana Bolchanskaya, como siempre. Muy buenas tardes, Oksana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y un agradecimiento, como siempre, por seguirnos en este espacio electoral, donde todavía tenemos muchas noticias y mucha información relacionada no solamente con las elecciones, sino con la construcción de la ciudadanía, que es el elemento indispensable para poder organizar los procesos democráticos electorales. Sí, y ya que hablamos de este tipo de eventos, la semana pasada estuvimos de manteles largos en el Instituto Estatal Electoral. Eventos sí, muy importantes, muy interesantes y una invitada de lujo, la periodista y politóloga Flavia Freydenberg, quien vino pues a dos cosas, ¿no? Hoy les vamos a hablar de la presentación del libro, la representación política de las mujeres en México, que fue presentado el pasado 5 de septiembre en la Casa Redonda, aquí en Chihuahua, y pues bueno, es un material imperdible para todas aquellas personas que estén interesadas en el quehacer de la democracia y sobre todo enfocado en mujeres. Coméntanos de qué se trató, Oksana, este evento, cómo estuvo la presentación de este libro. Así es, Rolando, como tú dijiste, es un archivo bibliográfico sin precedentes, déjame decirte, porque Flavia, en una entrevista que ustedes en un rato la escucharán, ella misma dijo que no existía una base de datos sobre la representación política de las mujeres en México. Con el libro ya lo tiene y la tuvimos aquí en Chihuahua y nos explicó cómo se hizo este libro, quién lo auspició, cuáles fueron los esfuerzos que tuvieron que hacer tanto ella como el equipo que la acompañó. Son alrededor de 7, 8 personas, colaboradores, para en un periodo de 2 años, casi 2 años y medio, hacer esta compilación. Entonces, el libro condensa los resultados del proyecto Mujeres Políticas y fue realizado por la autora acompañada de un equipo de investigación en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral. En el evento realizado en el museo, en el Museo Casa Redonda, como bien lo dijiste, Rolando, Flavia Freydenberg estuvo acompañada de Arturo Meraz González, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Víctor Yuri Zapata Leos, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Alejandro Sherman Leaño, vocal ejecutivo del INE en Chihuahua, y la consejera electoral Claudia Arlet Espino. Permíteme decirles que fue la consejera Claudia Arlet Espino y el magistrado Víctor Yuri Zapata quienes presentaron el contenido de los capítulos del libro. Pero también el presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz, dio datos muy interesantes sobre la participación de las mujeres aquí en el ámbito local y sobre todo en la integración de los órganos electorales, Rolando. Sí, pues escuchamos por parte del ingeniero Arturo Meraz González, presidente del Instituto Estatal Electoral, datos muy interesantes, datos sobre cómo se construyó este proceso electoral 2017-2018, que fue totalmente paritario en lo que respecta a la participación de mujeres y hombres en el desarrollo del mismo, ¿verdad? Bueno, como resultado de ello, dijo Meraz González que tenemos 15 diputadas en el Congreso del Estado, que representa el 45.45%. Son 11 de mayoría relativa y
4 de representación proporcional. Tendremos además 35 síndicas, que es el 52.23%, y 17 presidentas municipales, que representan el 25.37%. Ahí bajamos poquito, ¿verdad, Rolando? Porque en las administraciones pasadas, que ahora ya van a dejar su batuta el 10 de... Hoy, justamente hoy, el 10 de septiembre, tuvimos 24 presidentas municipales. Pues bueno, en esta ocasión sí salieron electas menos mujeres en los municipios, pero pues bueno, estos son los datos. Y en cuanto a la integración de los órganos electorales municipales, Rolando, ¿qué resultados compartió el consejero presidente? Aquí nos comparte el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral que tuvimos como presidentas en las asambleas municipales a 35 mujeres. Que de 67. Son el 52.23% del total. 48 secretarias. Aquí pues arrasaron las mujeres, ¿verdad? Es el 71.64% del total. 159 consejeras electorales propietarias, que corresponden al 55.28% de un total de 288 personas. Como suplentes generales, 242 mujeres, que corresponde al 60.04% de un total de 403 personas. Esto es decir, fueron 484 mujeres, que fue el 56.66%, en 825 nombramientos en las 67 asambleas municipales. Pues bueno, como podemos ver, fue mayoría de mujeres. Así es, y claro que son números que nos da mucho gusto compartir desde el Instituto Estatal Electoral, porque desde que salió la convocatoria pública para la integración de estos órganos municipales se insistió de que es una convocatoria incluyente, multidisciplinaria y que tendría que cumplir necesariamente con el principio de paridad. Y en este evento de la presentación del libro, el presidente del Instituto Estatal Electoral insistió en que no solo se trata de comentar y predicar la inclusión y participación de las mujeres en la política, sino que se debe practicar desde las instituciones públicas, entre funcionarias y funcionarios públicos, para que permee en la sociedad y empecemos a construir una nueva era como ciudadanía. Y le voy a citar las palabras del ingeniero Meraz. Será necesario continuar hablando de este tema hasta que sea tan normal que pase desapercibido, que una mujer ocupe un puesto político o público, que sea candidata, que sea magistrada, que sea consejera, que sea asesora, que sea profesional de la política en México. Este es el reto mayor, la normalidad de que estén inmersas en la política siendo líderes y, ¿por qué no?, dominando el área, recalcó el ingeniero Arturo Meraz. Pues esas fueron las palabras del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y pues tal parece que hay personas, y sobre todo mujeres, pero también hombres, muy interesados e interesadas en que esto sea una realidad, ¿no? Y una de ellas es Flavia Freidenberg, quien pues vino a presentar este libro, y tenemos una entrevista con ella que tú le hiciste, ¿verdad? Claro, Rolando, y se la compartimos con ustedes con mucho gusto. Yo creo que ya sobraría lo que podemos decir tú y yo. Mejor le cedemos el paso a Flavia Freidenberg. La entrevista. Y el tema que nos trae hoy, que trae a Flavia Freidenberg hoy a Chihuahua, es la representación política de las mujeres en México y la violencia política hacia las mujeres en México y en América Latina. Vamos a empezar con el libro. Flavia, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente. Igualmente, y vamos a hablar sobre este libro que tú vienes a presentarnos, que la vez pasada sí dijiste que ojalá que en Chihuahua yo pueda presentar este libro. Ya se hizo. Entonces, bien,
¿Cómo surge este libro? ¿Cómo nace? ¿Y qué refleja? Es un libro que era muy necesario, es un libro muy querido también, nos llevó mucho tiempo. El libro comenzó a pensarse en abril del 2015, primero por una necesidad que había para los estudiosos de México y para los estudiosos de la representación política en general y de la representación política de las mujeres en particular en México, y era porque no había bases de datos. Entonces este libro surge como resultado de una investigación que comenzamos en abril del 2015 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el apoyo del Instituto Nacional Electoral desde la Unidad de Género y No Discriminación, que dirige la maestra Mónica Maxise. Y la idea era fundamentalmente reconstruir el proceso de representación política, generando datos para los 32 estados de la República para 30 años. Y entonces comenzamos una tarea muy difícil que fue, contactar a todos los OPLEs de todos los estados, porque no había ningún lugar donde estuvieran físicamente los datos de las mujeres y hombres que habían sido electos en los cargos de representación popular desde 1990. No había ningún lado donde estuvieran las mujeres que habían sido candidatas y los hombres que habían sido candidatos. No había ningún lugar donde estuvieran las leyes de todos los estados en materia de género. Entonces comenzamos como una tarea de hormiguitas, reconstruyendo la historia política electoral de cada uno de los 32 estados en 30 años. Cuando terminamos de hacer esas bases de datos, que llevó mucha talacha para muchos del equipo de investigación que colabora conmigo, son 7 personas, estudiantes e investigadores vinculados a la UNAM y a la Flaxo y a la Panamericana. Lo que nos dimos cuenta es que había un montón de preguntas que se respondían con estos datos, entonces quisimos hacer lo que sabemos hacer, que es política comparada, y nos pusimos a trabajar en los manuscritos que terminaron publicándose en este libro. Son 8 capítulos que van desde el análisis de las reglas electorales, pasando por el registro de candidaturas, pasando por la elección misma, pasando por la vida interna de los partidos, la violencia política que se genera como consecuencia no deseada de la participación política, y también sobre la democracia interna y la reelección en los estados, ¿no? El libro se publicó finalmente en febrero de este año y en un mes se agotó. Ya. Entonces no teníamos libros y a mí me daba mucha vergüenza porque iba a presentar los libros sin libros. Y es como bastante complicado explicarle a la gente que el libro está online, que lo pueden descargar de la página web del Instituto Nacional Electoral, que lo pueden descargar de la Biblioteca Jurídica Jurídica Virtual de Jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, o que lo pueden descargar de mi academia.edu, pero no, el libro ya no había. Y la gente lo quiere en físico, ¿no? Por y supuesto. entonces aquí lo tenemos y supuesto. Chihuahua tuvo mucha suerte porque el Instituto Nacional Electoral, muy generoso, nos han mandado ejemplares y se distribuyeron ayer en una presentación muy bonita con mucha gente, a la cual estoy muy agradecida, con preguntas sumamente interesantes y con preguntas sumamente sugerentes que además me hicieron pensar mucho. Entonces, pero bueno, Chihuahua ya tiene sus manuscritos, ¿no? Y eso es como un honor para mí. Es un libro que además metodológicamente es muy riguroso. Se presentan ahí 2 índices que hemos hecho especialmente para esta investigación. Un índice que nos permite medir el nivel de igualdad entre hombres y mujeres adentro de los partidos, que lo aplicamos a nivel federal. Y luego un índice que ya lo habíamos usado
para analizar a las legislaturas estatales mexicanas y argentinas con mi colega, la doctora Mariana Caminotti, y que aquí en este libro con mi colega Raimundo Alba lo aplicamos a más de 180 reformas electorales de los 32 estados. Es un índice que mide la fortaleza del diseño electoral de género. Entonces con eso, con esos dos, digamos, instrumentos podemos hacer mejores hallazgos, ¿no? Y el libro muestra las diferencias de la representación de las mujeres en comparación con los hombres en los 32 estados. Muestra también que se redujo la brecha de género existente en la década de los 80 gracias a las medidas de acción afirmativa y a la paridad. Muestra entonces que las reglas importan, que el tipo de diseño electoral que tengas importa. Muestra también que los partidos siguen siendo cajas negras, donde no les gustan las mujeres. Yo suelo decir que a los partidos políticos latinoamericanos no les gustan las mujeres. Muestra también que a pesar de que las reglas decían que no podían mandar a las mujeres a los distritos perdedores en las elecciones del 2015, las mandaron a los distritos perdedores. Así que el libro, además de la riqueza teórica y la riqueza metodológica, da respuestas a muchas de las hipótesis que la política comparada estaba planteando y que hasta ese momento en México no lo habían hecho, ¿no? Entonces el libro, además de estar aquí ya en los capítulos, las bases de datos están en Open Access, o sea que la gente las pueda descargar. Están en un portal, en un sitio web que se llama igualdad.ine.mx, y ahora ya se está actualizando esa información. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguramente te va a resultar elemental, básica, porque le restaría de entrada cualquier importancia, peso a la investigación, pero sí te la quiero hacer para que nuestra audiencia de viva voz escuche las razones del por qué. ¿Para qué hacer un libro sobre la representación política de las mujeres? ¿Para qué hacer esta base de datos desde hace 30 años hasta la fecha y seguir haciéndolo en los estados y en los municipios? La respuesta puede ser desde diferentes dimensiones. Como politóloga, creo que la respuesta es que no se puede hablar de lo que no se investiga. Entonces, para poder yo decir que no hay igualdad en la competencia, tengo que mostrarlo con datos. Necesito las bases de datos. Entonces, la primera respuesta es porque había un vacío en el conocimiento. Estábamos hablando de intuiciones, pero no teníamos los datos. Entonces, había que construir las bases de datos para tener datos que nos permitan. Imagínense que yo digo que en Chihuahua hay, no sé, 5.000 pobres. Y ustedes me preguntan, ¿y de dónde sacaste? No, me lo inventé hoy en la mañana. Sí, o esas generalidades que toda la gente piensa. Sí, o toda la gente dice, considera. Claro, sí. O no hay mujeres. No, es que no hay mujeres. A las mujeres no les interesa la política. Claro, no quieren, ¿no? Ellas están para ir a cocinar, como dicen en Oaxaca. Y entonces yo creo que hay que tener datos que me desmientan a mí fundamentalmente y que desmientan los mitos y las creencias, ¿no? Es como si tú tuvieras un médico que tuviera que curar y no hubiera habido investigación para ver qué medicamento funciona mejor en esa comunidad. Es lo mismo, ¿no? O sea, yo soy científica, entonces yo necesito datos. Desde como investigadora, ¿no? Como una investigadora que cree en la ciencia política aplicada, yo creo que esto tenía que servir para que las instituciones públicas tuvieran mejores decisiones. Entonces, la investigación no la hago solo para mí, para tener datos yo y para tener respuestas a mis preguntas yo, sino para que los que toman decisiones tomen mejores decisiones. Evidentemente no es lo mismo el diseño electoral de género de Oaxaca que el de Chihuahua. Es justo lo que te iba a preguntar. Eso lo sé ahora. De este libro, de esta compilación de 30 años, seguramente
detectaste o tienes hallazgos que son comunes. Sí. Y hay otros particulares que es de cada estado. Exacto. ¿Qué tan parecidas somos en este asunto a nivel México? En las buenas prácticas somos bastante disímiles, en los problemas somos bastante similares, ¿no? Es decir, los obstáculos son muy similares. Claro, es evidentemente cuando estás en ciudades grandes, es distinto cuando estás en ciudades pequeñas, de cualquier estado. O si es una comunidad que no es homogénea, es decir, que tiene diversidad cultural o diversidad multicultural, digamos, ¿no? Pues entonces vas a tener diferentes reacciones con el tema de los obstáculos, ¿no? Hay más obstáculos donde hay, no donde hay más diversidad, eso no es cierto, sino donde hay sistemas de usos y costumbres o comunidades indígenas con ideas arraigadas respecto al rol de la mujer que la ponen en segundo plano, ¿no? Esos son problemas culturales, digamos, ¿no? Y eso no es igual en todo el país, ¿no? Lo que ha pasado es que desde el 2014 las buenas prácticas se han ido impulsando, homogeneizándose. Una cosa que una amiga me hizo pensar, mi colega Janina Welp de la Universidad de Zurich, me dijo: Flavia, ¿eres consciente del nivel de innovación democrática en el que estás metida? Y yo, chucha, no, nunca había pensado en eso. Eso que están haciendo de poner reglas para cambiar comportamientos, para creando nuevas los lineamientos, la paridad horizontal, eso es innovación democrática, Flavia. Y yo, bueno, yo nunca lo había pensado así. Estamos innovando, wow. Y ahora me han mandado a escribir sobre eso, porque así son los buenos amigos, te sacan de tu zona de confort. Entonces, en verdad, creo que las buenas prácticas se han ido homogeneizando, es decir, hay unas, no sé si llamarlas así, pero digamos unas dirigencias, unas élites intelectuales, políticas electorales que están como revolucionadas con este tema, ¿no? Hay veces que se pasan un poco, son más papistas que el Papa, ¿no? Quieren todo, ¿no? O sea, vamos a obligar a poner mujeres. Está bien, hay que obligar a los partidos a poner mujeres como candidatas, sí, pero el electorado tiene que elegir a quienes prefieren, y eso de obligar a integrar, yo tengo como mi resistencia, porque creo que hay un filtro que es el electorado, ¿no? Y porque además seguimos haciendo siempre los cambios desde la oferta. Y yo creo que tenemos que ir a la demanda, es decir, tenemos que ir a la ciudadanía y decirle: a ver, señora, señor, joven, pónganse las pilas y háganse democráticos, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con el compromiso de cada uno con la democracia, no todo tiene que venir puesto desde las instituciones y las decisiones, ¿no? Yo creo que los cambios tienen un componente social importante y que el electorado tiene que hacerse mayor, o sea, tiene que asumir que su compromiso y qué hace cada uno por esa democracia, ¿no? Yo tengo una frase, hoy la dije en la conferencia, se me quedan todos mirando, pero ¿qué hace cada uno por la democracia paritaria, por la ciudadanía, por vivir mejor, ¿no? Y creo que eso es una cuestión de responsabilidad y de ética pública, de ciudadana, ¿no? Entonces, hay más diferencias de lo que uno pensaba, pero hay como una tendencia a tirar todos en el mismo vagón, ¿no? O sea, creo que la nacionalización del sistema electoral, si hay algo que tuvo de positivo, fue que obligó a todos a cumplir un estándar. Creo que un problema negativo fue que los que iban como más avispados en algunos temas como que tuvieron que amoldarse y bajar a la media, pero sirvió para como que los que estaban más rezagados se acomodaran de alguna manera, ¿no? Entonces, como que la nacionalización en esta materia, en el tema de la representación política de las mujeres, funcionó positivamente. Esta homogeneización, digamos, homogeneidad,
básicamente tú dijiste que desde el 2014 se va reflejando en la construcción de las leyes y en la obligatoriedad, digamos, de los estados, de los cuerpos legislativos, de los soples, de las instituciones, de cumplir con estas leyes. Es lo que nos pone este estándar en el cual nos tenemos que colocar todos y, digamos, pues sí es obligatorio que cumplamos. En la conducta, en la práctica, las resistencias son más en unos estados que en otros. Hay diferencias sustantivas. ¿Cuáles estados que has detectado tú con mayor resistencia o digamos con mayor obstáculo para que las mujeres accedan a la vida pública? En general los obstáculos están en todos lados, pero donde sobresale mucho más porque se mezcla con la violencia política en razón de género, yo diría que son los que están en alerta, ¿no? Que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Morelos, ¿no? Tendría que estudiar en particular qué es lo que pasó, que por qué ustedes han sacado menos mujeres en esta elección. Puede ser una combinación de muchos factores, el diseño institucional, que las candidatas no fueran las mejores candidatas, porque esa ha sido una de las manifestaciones de las resistencias, ¿no? Poner mujeres, pero poner mujeres que no las conocía nadie para que perdieran las elecciones. O poner mujeres que no eran las militantes, o poner mujeres que eran mujeres que tenían vínculos con los líderes de los partidos políticos, que son sumisas y que el electorado no las conoce. Normalmente cuando pones una mujer que es una mujer que tiene fuerte arraigo social, o que tiene liderazgo, o que tiene una red propia, le va bien. No hay evidencia empírica que diga que frente a estas características un hombre le gane a una mujer. Es decir, que si son hombre y mujer, los dos con liderazgo, con presencia, con nombre y tal, en sí mismo eso, ser mujer, no te tendría que hacer perder. Es una mentira que no votan por mujeres. Eso no es... El gap, en el otro libro que publiqué, que publiqué con un grupo de colegas, el que salió en inglés, Women, Politics and Democracy, que es publicado por Palgrave, hay un estudio de una colega que muestra que no hay brecha de género en el voto. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Pues ya escuchamos a Flavia Freydenberg, quien pues bueno ya nos habló sobre la realización de este libro y pues bueno son muy buenas noticias el contar ya con esta base de datos que era muy muy necesaria, ¿no, Oxana? Así es, Rolando, y nosotros les queremos invitar para que mañana continuemos con el tema porque vamos a hablar sobre la violencia política hacia las mujeres en México y en América Latina. De nuevo tendremos la entrevista con Flavia Freydenberg y nos vamos a referir a lo que sucedió, lo que se compartió en la conferencia con el mismo nombre que dio la investigadora, de la cual ya tenemos 2 días de estarla presumiendo aquí en Chihuahua. Les esperamos mañana. Y como siempre, esperamos sus comentarios, sus críticas, tanto en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos, donde ustedes gusten. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana. Esto fue Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.